Vamos a comenzar el módulo de Ingeniería de Procesos con una breve introducción a los diagramas y todos sus elementos. La transformación de materias primas en productos de valor añadido no suele lograrse en un solo paso, sino que puede desglosarse en el acondicionamiento de los materiales, la transformación de estos y su posterior separación. Cada uno de estos pasos es considerada una operación básica. Las operaciones básicas se realizan en unidades de separación concretas para cada tipo de proceso, como se puede ver en los recuadros. Cada variación de una de las características de una de las corrientes producirá una respuesta en el conjunto. Todo este conjunto es lo que los ingenieros denominan el proceso. Dependiendo de la naturaleza del material que se procesa y la naturaleza de los materiales y equipos, sería más apropiado hablar de procesos químicos, bioquímicos, de refinación, alimentarios, etcétera, etcétera. El profesional que se encarga de concebir, diseñar, mantener y operar estos procesos es el ingeniero de procesos. Los diagramas de bloques son representaciones pictóricas para ver gráficamente cómo se comporta un proceso determinado. Estos dibujos se denominan diagramas de bloques y se dividen en diagramas de flujo y proceso y diagramas de tubería e instrumentación. El diagrama de flujo y proceso es un diagrama de bloques detallado en el que cada unidad está representada por un icono. En este caso, ¿qué unidades aparecen? Aparecen las tres siguientes unidades. De manera similar, un diagrama de tuberías e instrumentación se centra en esto mismo e incluye información sobre el diseño del proceso, el material de construcción y diámetros de las tuberías, de las válvulas y accesorios, etc. En ambos diagramas, un bloque puede describir una unidad de proceso o una combinación de ellas. Los bloques están interconectados con flechas y estas representan información intercambiada entre bloques, por ejemplo, masa, energía. Ahora vamos a analizar algunos elementos comunes de los diagramas de flujo y proceso. La secuencia de derivación es una corriente que se ha dividido de una anterior y gira alrededor de una unidad específica, mientras que la corriente resultante pasa por la unidad. La única diferencia entre ellas es su flujo, ya que no se ha cambiado ni la composición ni la temperatura. ¿Y cómo calcularíamos entonces la corriente resultante? La corriente resultante seguiría la siguiente fórmula. En este ejemplo, las corrientes se podrían encontrar de la siguiente forma, aunque dado que no se especifica, la corriente de derivación y la resultante podrían disponerse al revés. En muchos procesos, las materias primas no se convierten completamente en productos, por lo que parte de la materia prima se puede reciclar al inicio del proceso para aumentar así su eficiencia, y esta es la corriente a la que llamaríamos flujo de reciclaje. En este diagrama, ¿cuáles serían los flujos de reciclaje? En este caso, tendríamos tres flujos de reciclaje. Además, en el ejemplo anterior, ¿dónde encontraríamos este flujo? Lo encontraríamos en la parte superior de la imagen. En muchos procesos químicos, el uso de materiales inertes es inevitable. Tratando de evitar la acumulación de estos, se debe implementar una corriente de purga para eliminarlos. La purga suele realizarse a través de una corriente de reciclaje, por lo que suelen ser complementarias. En este ejemplo, ¿cuáles encontraríamos? Y en el ejemplo anterior, ¿dónde encontraríamos la purga? La purga se encontraría en la parte superior. Todos los diagramas de procesos deben incluir la mayoría de las unidades y equipos del proceso, y cada unidad debe estar etiquetada con un número o con un nombre que la describa. Asimismo, deben incluir todos los flujos del proceso, etiquetados con un número, y deben contenerse información sobre sus condiciones de operación, como flujo, composición, temperatura y presión. Además, debe incluirse también las corrientes y funciones auxiliares principales. Y por último, se deben incluir los lazos de control principales, refiriéndose a los flujos de información. En cuanto al etiquetado de equipos y teniendo en cuenta que no existe una lista única de siglas, la tabla muestra una posible lista de la letra más común utilizada en el etiquetado de unidades operativas y equipos.
El número que completa una etiqueta suele ser un número de 3 cifras, siendo la primera relativa al proceso, la segunda cifra a la sección y el último dedicado a la secuencia lógica en una hipotética disposición lineal de las unidades y equipos. Muchas gracias a todos por ver este vídeo.